Mis hermanos, en el día de hoy quisiera que me acompañen buscando en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en los versículos 7 al 11. Vamos a estar viendo estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, en los versículos 7 al 11. La poderosa palabra del Señor nos dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga según la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, yo te quiero hacer una pregunta al leer esto y contemplarlo. ¿Qué harías si te dijeran que este es el último año que te queda de vida? ¿Qué harías si vas al doctor y te dice, mira, tienes tal enfermedad y tus días están contados y este año 2020 va a ser el último año que vas a vivir? ¿Hacia qué cosas correrías? ¿Qué cosas quitarías de tu vida y a qué cosas le darías prioridad? Es increíble cómo la muerte tiende a ser un reflejo de la intencionalidad de la vida. Cuando contemplamos la muerte, sobre todo cuando lo hacemos ya sea de un familiar o alguien cercano o de nosotros mismos, es cuando empezamos a considerar qué tanto estamos viviendo o qué tan intencional, piadosa y puntualmente estamos viviendo. En los versículos que acabamos de leer aquí en Primera de Pedro capítulo 4 a partir del versículo 7, esto es exactamente lo que Pedro está haciendo. Él está escribiendo a un grupo de creyentes que están siendo perseguidos por su fe. Él está escribiendo a un grupo de creyentes que están siendo martirizados, que están siendo ofendidos, que están siendo mutilados, que están siendo hasta usados como entretenimiento por parte del emperador romano, siendo echados hacia los leones para que el pueblo se entretenga. Esa era la gran persecución que vivían los creyentes a los cuales Pedro está escribiendo esta primera carta. Y por lo tanto, él como líder en la fe está escribiendo a estos hermanos para que mantengan su gozo en medio de la tribulación y para que se mantengan enfocados en que hay algo mucho mayor, mucho mejor en la gloria venidera. Él quiere que ellos sean intencionales en su vivir a modo como consideran la eternidad. Eso lo vemos desde el inicio, en el versículo 7, en la primera frase con la que él introduce estos versículos, cuando dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ese fin, telos en griego, se refiere a la culminación o meta hacia la cual un movimiento o proceso se dirige. Y cuando es utilizada con esa frase que le sigue, se acerca, tiene un uso en el Nuevo Testamento totalmente escatológico, refiriéndose al día del Señor. De ninguna manera Pedro quiere hacer referencia como que él sabe exactamente cuándo el Señor va a venir. El Señor mismo dijo que nadie en Mateo capítulo 25, versículo 13, que nadie él sabe ni el día ni la hora. Pero lo que Pedro está enfatizando es la necesidad que debe tener el creyente de vivir sabiendo que en cualquier momento nuestro Rey Jesús va a regresar.
Y eso él lo puntualiza, Pedro, desde el principio de la carta. Vemos en el capítulo 1, versículo 4, como Pedro dice, como él alaba a Dios por cómo por medio de la resurrección de Jesucristo fuimos nacidos a una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita. Vemos en el versículo 5 cómo él dice que los creyentes somos protegidos para la salvación que se revelará en el último tiempo. En el versículo 13, él exhorta, él manda a los creyentes a que pongan su esperanza por completo en la segunda venida de Jesucristo, que es por gracia. En el versículo 17, él habla como los creyentes seremos juzgados por nuestro Padre Dios, por cómo nos condujimos en nuestro tiempo en la tierra. En el capítulo 4, versículo 5. Él dice que debemos hablar a los no creyentes de que darán cuenta a Dios en el juicio final, tendrán que vérselas con Dios en el juicio final. En el capítulo 4, versículo 13, él habla como el sufrir como cristianos es un llamado a regocijarse como discípulo de Cristo. Y tal alegría es el preludio del gozo incomparable que vendrá en el regreso de Cristo para los creyentes. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, Pedro continúa enfatizando esto sobre la eternidad, sobre el retorno de Cristo, cuando dice que no importa cuán largo o intenso sea nuestro sufrimiento, esto es nada, es algo totalmente breve en comparación con el gozo que tendremos en la eternidad. Pablo vivía expectante del retorno de Cristo, y esta característica de esperar a Cristo y mirar esta tierra como algo temporal y pasajero, como algo que no se compara con la gloria venidera, debe ser una característica central, fundamental en cada creyente. Y Pablo quiere que a los creyentes a los cuales les está escribiendo mantengan ese fundamento y que por lo tanto vivan intencionalmente mientras están en la tierra, que por lo tanto aún en su sufrimiento puedan ser intencionales en glorificar a Cristo, su Señor y Salvador. Y al hacerlo en estos pasajes, Pedro da tres aspectos, tres consejos, tres mandatos fundamentales para que nos mantengamos enfocados mientras esperamos el retorno de Cristo. Tres mandatos para mantenernos enfocados mientras esperamos el retorno de Cristo. Y yo sé que tal vez, o tal vez no, de seguro ninguno de nosotros estamos experimentando el sufrimiento que experimentaron, que estaban viviendo este primer grupo de creyentes a los cuales Pedro se dirige. Pero sí, nosotros, al igual que ellos, tenemos el mismo peligro de vivir inintencionalmente la vida cristiana como si nuestro rey no vendría en cualquier momento, vendrá en cualquier momento. Yo creo que hoy más que nunca el cristianismo está viviendo una apatía total, una apatía siendo poco intencionales en nuestro caminar como creyentes. Hay una complacencia en lo mundano, hay una indiferencia en cuanto a lo celestial que nos ataca y nos hace vivir inintencionalmente nuestra vida cristiana. Y es por eso que esto es sumamente importante, no solamente para este primer grupo de creyentes, pero es sumamente importante para nosotros hoy, para guardar nuestras mentes, para guardar nuestros corazones y estar enfocados más allá del sol, en lo eterno y en lo celestial. Y la primera característica, el primer mandato que Pedro da en estos versículos, lo vemos aquí mismo en el versículo 7, y es que debemos estar
alertas espiritualmente. Debemos estar alertas espiritualmente. Esto es algo que el Señor Jesús mandó a sus discípulos a estar. Vemos que en Mateo capítulo 24, un capítulo que casi se centra básicamente, y Mateo capítulo 25 en parábolas, mandatos y consejos del Señor para vivir esperando su segunda venida, el fin de todas las cosas. Y eso es a lo que Pedro quiere guiar a estos creyentes. Él dice: sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Esa palabra traducida aquí como prudente habla de alguien que está enfocado, alguien que tiene autocontrol. Se refiere a alguien que puede razonar, que puede pensar de una manera apropiada. Es la palabra utilizada en Lucas capítulo 8, versículo 35, para describir la condición del hombre gadareno luego que Jesús le sacara el demonio, para hablar de lo racional que era luego de que Jesús le sacara el demonio. Esta palabra, prudentes, es acompañada por la palabra traducida aquí como espíritu sobrio. Una palabra que tiene mucha similitud a la prudencia, ya que habla de tener autocontrol, pero también habla de estar libre de intoxicación, ya sea física como espiritualmente. Lo contrario a esto es estar emborrachado. Cuando alguien está intoxicado por el alcohol, cuando alguien está borracho, cuando alguien está drogado, intoxicado por alguna sustancia, esa persona no tiene control de sí mismo, no razona, no tiene control de la realidad. No está viendo la realidad por lo que es. Por lo tanto, se considera que esa persona no puede tomar decisiones importantes, está, como dicen, fuera de sí. Cuando hablamos en el ámbito espiritual, los creyentes podemos estar intoxicados espiritualmente. Podemos estar intoxicados espiritualmente, tan llenos de las cosas del mundo, tan llenos del pecado que estamos fuera de la realidad de nosotros mismos. Esta exhortación de ser prudentes y de espíritu sobrio es una exhortación para tener una mente clara y sobria, una mente totalmente controlada por el Espíritu Santo. Es algo que está puesto totalmente en contraste con el estilo de vida que tenían las personas, que vivían en el contexto de los lectores del apóstol Pedro. Mira cómo vemos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3, que él dice: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Sus mentes se veían opacadas por el consumo excesivo de alcohol y el sexo, y confundidas por el libertinaje y la idolatría. En contraste, el pensamiento prudente y sobrio de alerta espiritual es crucial para una vida fructífera espiritualmente, y es muy crucial para nuestras disciplinas espirituales. Porque si tenemos una mente que está intoxicada espiritualmente, no podremos triunfar en nuestras disciplinas espirituales, y muy específicamente aquí Pedro lo apunta hacia nuestra vida de oración. Él dice: sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. No sé si te pasa, pero mientras más intoxicados, llenos, distraídos estamos con las cosas del mundo y con el pecado que nos asedia, más débil, más lenta es nuestra vida de oración, más difícil se nos hace orar.
Mientras yo estoy más centrado en mí mismo, menos pienso en hablar con Dios, menos lo hago. Sin embargo, cuando mi mente está sobria espiritualmente, cuando yo estoy más enfocado en Dios, yo voy a caer más en oración, a humillarme más delante de Dios en oración. Comentando sobre esto, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: la oración es el acceso a todos los recursos espirituales, pero los creyentes no pueden orar adecuadamente si sus mentes son inestables debido a actividades mundanas, ignorancia de la verdad divina o indiferencia a los propósitos divinos. Si estamos inestables espiritualmente, si nuestra mente está infectada, contaminada por la mundanalidad, entonces tenemos una ignorancia, estamos fuera de la realidad de los propósitos de Dios. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si no me estoy manteniendo alerta espiritualmente por medio de disciplinas espirituales como la oración? ¿Qué hacer si no estoy sobrio espiritualmente, si estoy tan intoxicado del mundo que hasta tengo vergüenza de acercarme a Dios? El antídoto para esto es mantener nuestras mentes enfocadas en lo correcto, lavadas continuamente con la palabra de Dios. Mientras más yo atesoro la palabra de Dios, mientras más yo conozco a Dios por medio de su palabra, más mi mente está siendo sobria y limpiada de la pecaminosidad que me rodea. Es por eso que Juan capítulo 14, versículo 23 nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es esencial eso. Es esencial que estemos enfocados en la palabra de Dios para que Dios haga morada en nosotros. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 27, el que busca en los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque intercede por los santos según la voluntad de Dios. Intercede por los santos según la voluntad de Dios. Nuestras oraciones no son más que nuestro deleite en la palabra de Dios. Y por lo tanto, si la palabra de Dios no está lavando nuestras mentes, si en la palabra de Dios no es donde nuestras mentes están centradas, entonces no podremos tener una vida de oración exitosa. Por eso cuando alguien viene, o cuando me surge a mí mismo la pregunta, ¿qué pasa en mi vida de oración? ¿Qué pasa en mis disciplinas espirituales que me siento decaído o débil? El punto de comparación debe ser, cuando eso te pase, ¿qué tanto me estoy centrando en la palabra de Dios? ¿Qué tanto estoy llevando mi mente a ser llena de la palabra de Dios? ¿Qué tanto mi mente, como dice Pablo en Romanos, es cautiva a la palabra de Dios? Porque si no lo está haciendo, claro está, no vas a querer venir ante Dios. Estás tan lleno de pecado, tan lleno del mundo, que tu mente no se centra en Dios. Es por eso que este primer consejo, este primer mandato que Pedro da aquí en el versículo 7 es tan esencial. Estar alerta espiritualmente. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan sobrio espiritualmente estás tú hoy? ¿Qué tan intencional estás siendo en tu sobriedad espiritual, contemplando que el fin de todas las cosas se acerca, que el Señor en cualquier momento viene?
porque tenemos tantas cosas que nos distraen, que nos hacen estar tan centrados en nosotros mismos, que por eso no podemos centrarnos en Dios. Que el Señor permita que cada uno de nosotros podamos tener nuestras mentes centradas en Dios. El segundo mandato que Pedro da aquí, luego de lo que dice en el versículo 7, es primero estar alertas espiritualmente. Eso nos hace vivir intencionales en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, al fin de todas las cosas. Lo segundo es, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Muestren el amor de Cristo en ustedes. Dice el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y sigue diciendo en el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dos mandatos que se relacionan entre sí a mostrar un amor ferviente los unos con los otros por nuestro prójimo, por aquellos que conocemos, como también por aquellos que no conocemos. Si realmente estamos expectantes del retorno de Cristo, entonces pensaremos en los demás y en nuestras relaciones adecuadas con nuestro prójimo. Pedro dice, y ante todo, lo cual habla de la supremacía del amor del creyente por su prójimo. Recordemos que el amor por el prójimo es una de las virtudes fundamentales que Jesús enfatizó en el creyente. En Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, nuestro Señor y Salvador Jesucristo enfatiza en esto cuando dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis hermanos, el cristianismo es algo totalmente relacional. Si no fuera así, el Señor se hubiese revelado a nosotros y nos hubiese dejado solos en nuestro ambiente, en nuestro contexto, en nuestra casa, solitarios. Pero nunca fue así. El pueblo de Dios ha sido llamado a unirse y a mostrar su amor por Dios en nuestras relaciones los unos con los otros y con el mundo que nos rodea. El amor es la insignia del creyente. Pedro aquí utiliza tres palabras en el versículo 8 para describir el tipo de amor que debe caracterizarnos. Él habla primero de un amor que debe ser ferviente. Esa palabra significa de alguien que es perseverante, con la implicación de que uno no vacila en su muestra de interés o devoción. La palabra representa un atleta que se esfuerza para alcanzar la meta, habla de entusiasmo, de intensidad. O sea que el amor cristiano es algo en lo que tenemos que trabajar, no es si yo quiero o no, no es si me nace o no, no es con quien yo quiera y con quien yo quiera no, es que yo debo trabajar en eso. Yo debo trabajar y disciplinarme y ejercitarme en mi amor para mi prójimo, hacia mi prójimo. Yo sé que hay veces que uno quisiera como vivir totalmente aparte. Yo sé que hay temperamentos que algunos tienen que los hacen ser más tímidos. Yo sé que muchas veces tenemos tantas ocupaciones que
lo que queremos es llegar a la casa y trancarnos en una habitación y no hablar con nadie, pero esa no es lo que debe caracterizar la vida del creyente. El Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, a mostrar el amor que Él nos ha dado los unos por los otros, y es algo en lo cual debemos ser intencionales. Es algo en lo cual debemos trabajar. Lo segundo que utiliza Pedro para describir el tipo de amor que debe caracterizar los cristianos es que debe ser un amor perdonador. Perdonador. O sea, que el amor que tenemos el uno por el otro se va a mostrar en la manera como nos perdonamos nuestras faltas. Recordemos que aunque estamos en un contexto cristiano, cada uno de nosotros somos personas pecadores que hemos sido llamados a arrepentimiento y a salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero somos imperfectos. Y esas imperfecciones se van a ver cuando el cuerpo de Dios esté reunido. Va a haber momentos en que en que uno peca contra otro hermano. Va a haber momentos en que tu hermano te va a fallar, en que tu hermano te puede herir. Pero lo que la Biblia nos manda es a no alejarnos de aquel que peca, sino de acercarnos, confrontarlo con la palabra de Dios y perdonarlo en amor y restablecer nuestras relaciones. Aquí Pedro está citando Proverbios capítulo 10, versículo 12, donde dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Un versículo que también es aludido en Santiago capítulo 5, versículo 20, el cual no habla de esconder el pecado, no habla de vivir en una cultura de tolerancia del pecado y hacernos de la vista gorda, sino que habla de que si amamos a alguien, estaremos tristes al verlo pecar, al verlo lastimarse y lastimar a otros, y que iremos con la palabra de Dios a confrontarlo, y luego que esa persona es confrontada y actúa en arrepentimiento, yo voy a perdonarlo y no voy a actuar con rencilla contra esa persona. Eh, la tendencia en cuanto al pecado es que, lamentablemente, dentro de las iglesias, es que se tiende a volver un chisme y se tiende a usar como una espada para herir a mi hermano por algo que hizo en el pasado o una situación que le está afectando en el presente. Pero debemos ser muy cuidadosos y debemos mostrar el amor de Cristo aún con el pecado de mi hermano. Citas que nos pueden ayudar con esto en Mateo capítulo 18. Vemos cómo debemos lidiar con el pecado de nuestros hermanos. Versículo 15 de Mateo 18, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo uno, dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hay un protocolo aquí que debemos seguir en cuanto al pecado, pero todo esto se basa en el amor que sentimos por nuestro hermano, como un padre a un hijo, como un hermano a otro hermano. Debemos buscarlo para que sea restaurado en amor. En Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1,
el apóstol Pablo escribe lo siguiente: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Eso habla del amor con el cual tratamos el pecado. Eh, debemos mostrar nuestro amor aún y mucho más en las faltas, en los pecados dentro de la iglesia. O sea que nuestro amor se ve en lo ferviente, en lo intencionales que somos. Nuestro amor debe verse, debe ser perdonador, debe verse en cómo lidiamos con las faltas dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí en el versículo 9 de Primera de Pedro 4, en nuestro pasaje, eh, Pedro apunta hacia otra característica del amor que debe primar en aquellos que están expectantes del retorno del Rey. Y es que debe ser un amor. El amor se debe reflejar en lo hospitalario que somos. Versículo 9: sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Y este mandato a ser hospitalarios, este término hospitalarios, literalmente significa amar a los extraños. Amar a los extraños. O sea que lleva un significado, lleva un peso mucho más allá de abrir mi casa, de abrir mi contexto, mi realidad, solamente al grupo o a las personas que con los que me gusta estar. Porque suele ser muy fácil ser hospitalario con aquellas personas con las cuales yo deseo estar, con las cuales me gusta estar, con las cuales yo disfruto compartir. Pero la implicación aquí es de ir más allá del círculo de los amigos cristianos a otros creyentes que ni siquiera conocemos. Es el mismo término que utilizó el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 13, versículo 2, cuando dijo: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, porque no los conocían, hospedaron ángeles. La hospitalidad es una virtud que se exhorta, se describe y se recomienda en todas las escrituras. Es expuesta por Moisés en la ley. Jesús disfrutó y mandó a la hospitalidad cuando estuvo en la tierra. Sus discípulos hicieron lo mismo. Es vista como una característica que debe estar en cada líder cristiano. Y, y habla del corazón y del amor que uno tiene como creyente. Ahora, esa hospitalidad de la cual se habla aquí va más allá de los actos tangibles de proporcionar comidas o un lugar para quedarse. Incluye no solo en el acto, sino también la actitud desinteresada de la persona que lo hace. No importa el sacrificio que esté haciendo, que se haga, como dice Pedro aquí, sin quejarse. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Sin murmuraciones, mis hermanos. Porque muchas veces, en el deseo, ok, yo voy a ser hospitalario, yo voy a invitar a tal o cual hermano, yo voy a abrir mi casa para tal o cual misionero y lo hago, pero voy por detrás solamente quejándome. Pero yo sí estoy cansado. Quejándome de lo que estoy haciendo.
quejándome del privilegio que Dios me está dando y de la virtud que yo debo dar y yo debo reflejar como creyente. El ser hospitalario debe ser sin murmuración. Eso es vital. No solamente el acto, pero la intención y la actitud detrás del acto que estoy realizando. Mi hermano, ¿qué tanto se ven cada una de estas características en tu vida como creyente? ¿Qué tan ferviente es tu amor? ¿Qué tan perdonador es tu amor? ¿Qué tan hospitalario eres? ¿Qué tanto se ven estas características en tu amor como creyente? Lo que Pedro está mandando es a que si en verdad estamos siendo intencionales y esperando el retorno del rey, estamos reflejando este amor los unos por los otros, porque eso debe ser central en el cuerpo de Dios. Debemos, número uno, mantenernos alerta espiritualmente, debemos estar alertas espiritualmente. Número dos, debemos amarnos los unos a los otros, debemos mostrar el amor de Cristo los unos con los otros. Y lo tercero a lo cual Pedro apunta aquí es que debemos, se relaciona mucho con el segundo punto, pero es diferente, pues es dentro del contexto de la iglesia. Debemos servirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en el servicio de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 10 y 11. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y va explicando ahí en el versículo 11, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cada cristiano, cada creyente, cada persona que ha sido llamado a salvación y lleno por el Espíritu Santo de Dios, el Señor le ha dado un don que debe ser utilizado dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros cumple una función. Hay personas, hay dones que son de comunicación, como los pastores y maestros, los que enseñan, los que dirigen. Eso es a lo que se refiere el que habla. Hay dones que son más visibles, hay otros que no, hay otros que son tras bastidores. El que sirve, el que habla. Pero cada uno de estos dones, número uno, son dados por Dios, y por ellos, por eso mismo, vamos a responder ante Dios por cómo los utilizamos. En Romanos capítulo 12 vemos esa administración de la gracia de Dios en la repartición de dones dentro de su cuerpo. En Romanos capítulo 12, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo escribe, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que deben pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que Dios que nos ha sido dada, usémoslos.
Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El apóstol Pablo repite esta misma enseñanza, hace eco de lo mismo más adelante en Primera de Corintios capítulo 12, en los versículos del 4 al 7, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Somos mayordomos de los dones que Dios nos ha confiado, y Dios nos ha dado dones para que sirvamos en su cuerpo, no para nuestro propio provecho, no para el provecho del pastor o del predicador, o del evangelista o del maestro de escuela dominical. Todo lo hacemos para el provecho del cuerpo de Cristo, y eso tiene un solo fin, que es que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Toda la gloria pertenece a Él. O sea que cuando nos privamos de servir a Dios con lo que Él nos ha dado, estamos quitándole gloria a Dios. Estamos dejando de... No es que Dios puede ser menos glorificado. Estamos dejando de proclamar la gloria de Dios más dentro de su cuerpo. Un creyente que esté esperando expectante, que esté esperando el retorno del Rey, no puede ser un creyente calientabanco. No puede ser un creyente que está sentado sin servir dentro del cuerpo de Cristo, porque eso puede ser una indicación de que no es creyente, de que está muerto espiritualmente. Yo sé que mi mano está viva, está viva físicamente, está conectada a mi cuerpo, está fluyendo sangre por ella y se puede mover. Yo la uso. Si no la puedo usar, eso implica que no está funcionando y que no fluye sangre por ella, o hay algún problema. Entonces, mi hermano, tú debes tener la resolución de servir en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios Padre. Y si eso no está pasando, debes evaluar tu intencionalidad como creyente y ver qué problema hay, qué dificultad hay que te hace no estar sirviendo. A todos los creyentes se nos ha dado un don por gracia, no por obras, por gracia, para que sirvamos dentro del cuerpo de Cristo. Y ese es un reflejo de lo intencionales que somos esperando el retorno del Rey. ¿Qué tan visibles son estas cualidades en tu vida? ¿Qué tan visible es el hecho de que estás alerta, esperando con gozo el retorno del Rey, siendo sobrio y prudente espiritualmente? ¿Qué tan visible es en tu vida el amor que muestras por tus hermanos en la fe y por los no creyentes? ¿Qué tanto muestra tu vida el amor de Cristo en tu amor por el prójimo? ¿Es tu amor ferviente? ¿Es tu amor intencional? ¿Es tu amor perdonador? ¿Es hospitalario? Y número 3, ¿qué tanto se muestra tu expectativa de la gloria venidera, del retorno del Rey, a medida como sirves a Cristo? A medida como sirves en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tanto estás buscando glorificar a Dios?
en tu ministerio, en tu servicio. Esos son 3 puntos que nos llevan a reflexionar puntualmente en cómo estamos viviendo. Y si es cada uno de esos 3 puntos están bien en nuestras vidas, podemos decir que estamos viviendo intencionalmente. Pero si no lo están, si puedes evaluar ahora y puedes ver debilidades en cada uno de estos puntos, ya sea en los 3 o en alguno, necesitas arrepentirte hoy y necesitas buscar ser intencional en eso. Necesitas buscar que tus días cuenten sabiamente para la gloria de Dios. Es mi deseo que nuestra oración pueda ser como la de Moisés en el Salmo 90, y al contemplar nuestro vivir podamos eh, pedirle a Dios que nuestros días cuenten sabiamente, porque le tememos a Él y porque eso testificamos con nuestro vivir. ¿Qué tan intencional eres en tu vivir en expectativa del retorno del Rey? Que el Señor les bendiga y que Él añada el querer como el hacer para que su palabra sea practicada, sea vivida por cada uno de nosotros hoy. Oremos.